Hola amigos, bienvenidos a una entrega más de Jimbori Comparte el podcast. Les damos la bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos otra invitada bien interesante. Estamos teniendo muchos seguidores por nuestros videos anteriores y esperemos que este rompa las redes totalmente, ¿no? Les voy a presentar a Noemí Segura. Noemí es parte de nuestro equipo de Jimbori. Ella está en Jimboricuapa. Y pues bueno, hola Noemí, mucho Hola, gusto. mucho gusto Ricardo y bueno, pues quisiera, Cuéntanos de ti, dinos quién es Noemí Segura. En un ratito, yo sé que no es tan justo, pero dinos quién sí, es Noemí. bueno, pues yo soy licenciada en educación preescolar, soy maestra de preescolar en la SEP Ujú. y además, bueno, pues soy instructora en Jimboricuapa y Ok. pues por fuera también doy algunas terapias a niños. Correcto, muy bien, muy bien. ¿Qué vamos a hablar contigo, Noemí? Es uno de los temas también que salen por todos lados. Nosotros tenemos incluso unos conferencias y temas que hablan de muchos temas, pero que se basa en este principio de la crianza positiva. Nos gustaría hablar contigo ya aterrizando lo que realmente es la crianza positiva y de qué se trata y a qué va, porque todos lo escuchamos ese tema, escuchamos que tenemos que estar siempre fomentando la crianza positiva. ¿Qué significa la crianza positiva? ¿A qué se refieren con crianza positiva? Sí, claro, parece pues sí, un tema como de cliché que siempre se escucha en todas las redes sociales, ¿no? Que también hoy día los papás están preocupados, ¿no? Por cómo criar a los hijos. Y me gustaría empezar platicando o diciéndote que hoy día hemos tenido muchas transformaciones a lo largo de los años y esas transformaciones pues han impactado en cómo criamos a los hijos, ¿no? Incluso cuando estamos cerca de la tecnología o todos los medios tecnológicos que tenemos, eso ha cambiado cómo nos relacionamos con nuestros hijos, porque a veces pues estamos distraídos, ¿no? Estamos estresados, ¿no? Esta inmediatez de tener las redes sociales o de estar tan cerca de la tecnología, pues eso hace que incluso tengamos que trabajar horas laborales más extensas, que nuestros jefes nos puedan encontrar de forma inmediata, ¿no? Entonces eso hace que restemos tiempo con nuestros seres queridos. Y de ahí surge la crianza positiva, ¿no? Que los papás nos preguntamos, bueno, o sea, sí lo estoy haciendo bien, le dedico el tiempo suficiente, o cuando estoy ya fuera del trabajo y estoy en casa, sí lo estoy haciendo bien, o sea, sí estoy poniendo límites claros, me estoy relacionando de buena forma con mi hijo, me siente cercano a él, o realmente pues quien está en casa es otra persona, ¿no? Con ellos. Y bueno, la crianza positiva sí es una técnica que nos sugiere varias cosas, pero también es una actitud que los padres deberíamos intentar para estar relacionándonos con nuestros hijos. A eso yo le definiría como crianza positiva, ¿no? Sí, unas técnicas que nos dan ciertos principios, pero también una actitud que tenemos que, pues, no es una actitud que la traigas innata, ¿no? Es algo que se tiene que practicar Y desarrolla. y desarrollar. Claro, claro. Entiendo que sería como esta parte de cambiarte el chip, ¿no? De lo que siempre estás Exacto, haciendo, de lo que estás haciendo normalmente, o de lo que incluso viste con tus padres y cómo te justo. educaron o cómo nos educaron a nosotros, ¿no? Ujú. Eh, ¿Qué es? O sea, esto es lo que es la crianza positiva, ¿no? Sabemos que como bien lo dices, si hay pasos, si hay cosas, si hay un método, si hay una técnica, obviamente también todo esto se tiene que aprender, pero supongo que hay algunos principios básicos de la crianza positiva, ¿no? Que giren en torno a eso. Sí, bueno, también regresándome un poco, ¿para qué nos sirve la crianza positiva? Bueno, nos sirve para educar en respeto y en responsabilidad, ¿no? ¿Ok? En respeto y responsabilidad para que nuestros hijos, pues, poco a poco vayan adentrándose en esta sociedad, ¿no? Y sí, tenemos 5 principios. El primero es la conexión, el estado de conexión, ¿no? Los niños cuando nacen, ¿quién es su primera conexión para ellos? Los papás, ¿no? La mamá. Exacto, ¿no? La Siempre, mamá. la mamá siempre. Exacto. Entonces, por innato, o sea, necesitamos sentirnos protegidos, queridos, amados, ¿no? Cuidados, ¿no? Entonces, el niño busca eso, o sea, Ujú. en su primera conexión sentirse cuidado, escuchado, amado, ¿no? Ese es el primer principio, ¿no? Que los niños se sientan vistos,
¿no? Los niños siempre buscan ser vistos por sus papás, ¿no? O sea, mira, ya empecé a gatear, mira, ya empecé a caminar, ¿no? O sea, ese reconocimiento, mírame. ¿no? Exacto, ese es el primer, tener un estado de conexión. Uh-huh. El segundo son las relaciones de respeto mutuo. Siempre escuchamos que, no sé, ¿no? Los niños deben respetar a los padres, ¿no? Pero también los padres deben respetar a los hijos en sus gustos, intereses, en sus pasiones, en cómo hacen las cosas, ¿no? Entonces se busca que tengan unas relaciones de respeto mutuo, a ambos lados, ¿no? Eliminar este típico cliché de, a ver, tú no sabes lo que estás diciendo, ¿no? Que casi siempre, que muchos, o por otras generaciones, siempre era como la imposición de los padres a los gustos de como padre tienes y a ti como niño no importas, ¿no? Claro, o en estas actividades, ¿no? O sea, tan simple, o sea, de un niño de, pues quiero ir a clases de ballet, no, te voy a meter a clases de fútbol, ¿no? Entonces ahí ya no estamos respetando su gusto y su interés, ¿no? Y que esto, si lo llevamos a otros más adelante, es desde el tú tienes que estudiar mi carrera y tienes, ¿no? Exacto. O sea, creo que si cambias ese chip como de crianza, pues no es nada más el momento cuando son pequeños, creo que es todo lo que te corresponde como padre, ¿no? Exacto. De aquí al futuro. Y justo ahí es algo muy importante porque las primeras, como el autoconcepto que crea el niño, su autoestima, pues es en los primeros años, ¿no? Claro. Entonces eso es de suma importancia. Respetar sus gustos, sus intereses y también sus decisiones, ¿no? Ese es el segundo principio. El tercero es que la crianza positiva, te pregunto algo, cuando vas no sé, a un restaurante, ¿no? Y los papás, cuando los niños están haciendo un berrinche, ¿qué piensan? ¿En qué se fijan? Claro, siempre empiezas con que te van a juzgar y con que la gente qué va a decir de mí, qué vergüenza, ya sabes, lo que siempre sucede como papá, que no sabes cómo actuar, ¿no? Eso es lo primero que siempre pensamos. En los demás, no en el pequeño. Justo. Entonces, la crianza positiva no busca ver la conducta, o sea, no busca ver como de, ay, está haciendo un berrinche, qué vergüenza, ¿no? O sea, ¿por qué lo está haciendo? Sino busca ver el sentimiento. Porque antes de llegar a ese berrinche, atrás hubo un sentimiento de por qué lo está haciendo, ¿no? Entonces, busca ver lo que hay detrás y no propiamente la conducta. Eso es lo que busca también. Ese es el tercer principio, ¿no? Me pusiste nervioso, no sabía si te iba a responder correctamente la pregunta. No, pues es que es lo primero que pasa, ¿no? Cuando vamos al restaurante, claro, los papás es como, ay, no, o sea, se quieren ir del lugar, se quieren salir, ¿no? Pero como papás justo eso, o sea, tengo que entender el sentimiento de por qué está haciendo eso, ¿no? No fijarme en, pues está haciendo un berrinche, está mal, ¿no? No, tengo que entender qué hay detrás, por qué está llorando, cuál es su necesidad. Sí, ¿no? Claro. En ese momento. El cuarto principio es enseñar habilidades sociales. ¿Cómo se aprenden las habilidades sociales? Pues bueno, conforme yo veo que mis papás actúan, porque es lo primero que hacen los niños, ¿no? Observar, ¿no? Imitar. Exacto. Entonces, así se enseñan las habilidades sociales a los niños, ¿no? ¿Cómo actúo yo y cómo me ve mi hijo que actúo yo, ¿no? O sea, por ejemplo, un clásico ejemplo. Si el niño hace algo, ¿no? O sea, no sé, pinta las paredes, no sé, no recoge sus juguetes, ¿no? Lo típico que los adultos esperamos que los niños hagan. Entonces, pues a veces como papá llegamos cansados del trabajo, estresados, y pues ver eso es como, pues, lo primero que hago es enojarme, ¿no? Entonces, ¿y cómo me enojo? O sea, sí está bien, las emociones están bien, o sea, me enojo, pero ¿qué hago cuando estoy enojado? O sea, te empiezo a gritar, empiezo a hacer caras, ¿no? O ponerse violento, ¿no? Exacto. Entonces, si yo, hijo, si yo, niño, si yo bebé, veo cómo tú lidias con el enojo, pues así también yo lo voy a hacer, ¿no? Así, ponerme de mal humor, empezar a gritar, empezar a llorar. Entonces, ese es el cuarto principio, que las habilidades sociales se enseñan, pero se enseñan a través de esta parte, ¿no? De cómo lo hago yo como adulto y cómo lo miran los niños, ¿eh? El terrible fenómeno del bullying, ¿no? De justamente que es porque se preguntan los papás por qué mi hijo está siendo agresivo en la escuela, por qué está haciendo eso, por qué se comporta así con los otros, cuando pues casi siempre son temas de violencia en la casa, ¿no? Exacto. Donde se aprende. Muy bien. Y un quinto principio es el acompañamiento. Regresando al ejemplo anterior, justo cuando enseñamos las habilidades sociales, pues cómo espera el niño que tú lo acompañes, ¿no? De una forma afectiva, de una forma respetuosa, de una forma donde tú como adulto pongas el ejemplo, ¿no? Porque algo muy importante, o que creo que es muy importante, es que los adultos tenemos que entender que los niños no son adultos, ¿no? Claro. Que están en un proceso y que pues es una tarea difícil, pero también implica una gran responsabilidad. Es
la persona que más amas en esta vida, ¿no? Entonces, lo primero es eso, que entiendas que no es tú, que es un niño que apenas se está formando y que tú como adulto que tienes muchas experiencias, de la mejor forma, con el mayor amor, con la mayor confianza, tienes que ayudarlo, ¿no? a seguir ese proceso. Okay, entonces es el quinto, el acompañamiento, claro, con afecto y cuidado. Ok, correcto. Muy bien. Como dices desde el principio, todo esto tiene las bases en... Todo está muy bonito y todo, pero tenemos que cambiar el chip, ¿no? Claro. O sea, tienes que hacer muchos cambios, tienes que hacer muchas situaciones. Esta parte del poner el ejemplo, creo que es importantísimo. Creo que como padres tenemos que dejar claro esto de... Si tú quieres que recojan, pues tú tienes que recoger tus cosas. Si tú no quieres que sean violentos, pues tú no tienes que ser violento. Toda esta parte, ¿no? Pero creo que tienen un principio de educar diferente. O sea, creo que hay que educar distinto. Sé que hay muchos tipos de crianza, ¿no? ¿A qué se refieren? ¿Qué otras opciones tengo? ¿Cómo hay maneras de que yo escoja? Como dijiste, son técnicas diferentes, pero hay manera de que yo escoja tipos de crianza, ok, y tienen que ver con mi personalidad. ¿Cómo puedo yo empezar a tomar este camino de una crianza responsable o de una educación distinta? Quien escucha este podcast, creo que es un tema muy sensible porque antes de todo me tengo que mirar como papá, ¿no? Uh-huh. Y mirarnos es una tarea difícil, ¿no? Porque a veces solo veo al otro, pero no me veo a mí, ¿no? Entonces, si yo quiero llegar a mi hijo de una forma diferente, primero me tengo que mirar a mí. Y esa no es una tarea fácil porque implica, pues, rascar, ¿no? Sí, buscar, claro. ¿no? Y duele a veces, exacto. ¿no? Entonces, pues no es una tarea sencilla, pero es un acto de valentía, ¿no? Para mí sí es un acto de valentía porque pues hay que modificar ciertas cosas, hay que transformar ciertas cosas. Y por supuesto que hay diferentes estilos de crianza, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy importante. Lo primero es detectar, pues, cómo fui criado yo, ¿no? O sea, cómo nos criaron nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Que también es una gran responsabilidad, porque antes los abuelos y los papás es como, había 8 hijos y pues bueno, como nos toque, ¿no? Pudiera, o sea, sí, adáptate claro. A lo que le dije a tu hermano y órale, en secuencia, así va la ropa, los límites, todo, ¿no? O la calle era el principal educador, exacto. ¿no? Entonces, pero ahora son familias pequeñas de 1 o 2 hijos, entonces eso implica más responsabilidad y con la tecnología pues más, porque puedes buscar información para apoyarte, ¿no? Y relacionado a esto, pues sí me gustaría como que tuviéramos 3 estilos de crianza como bien identificados, ¿no? Para que yo como papá haga como una revisión de cómo creo que me criaron mis papás, cómo estoy criando a mis hijos, o sea, si realmente eso me está funcionando o tengo que pensar y replantearme, ¿no? Si lo estoy, sí que me está funcionando, qué no me está funcionando, qué tengo que mejorar, ¿no? Entonces... Te las voy a ejemplificar con 3 historias. Imagina que hay tres gallinas, ¿no? Una se llama Cleo, una se llama Elvira y otra se llama Matilda, ¿ok? Entonces, Cleo, la primera gallina, es una gallina que ve que se están quebrando los cascarones de huevos, ¿no? Entonces piensa, no creo que mi hijo lo vaya a lograr, no creo que mi hijo vaya a poder romper el cascarón. Entonces, lo que hace Cleo es ayudarlo a romper el cascarón, ¿no? Hacerlo por él. Y bueno, nace su polluelo, ¿no? El polluelo necesita comer, pero Cleo tampoco piensa que va a lograr encontrar comida. Entonces Cleo va, busca los gusanos, va y se los da en la boca, y todo el tiempo lo tiene bajo sus alas, ¿no? Por si tiene frío. Entonces, yo te pregunto, ¿tú crees que su polluelo va a ser un polluelo que se sienta seguro cuando crezca? Es el principio de la sobreprotección, ¿no? ¿Tú crees que se sienta seguro? No, claro que no. Bueno, ok. Este ejemplo como de esta historia es porque es el primer estilo de crianza, ¿no? Es un estilo de crianza permisivo. Donde, pues sí es una sobreprotección, donde el papá hace todo por el hijo, pero pues ese es un gran riesgo porque pues hoy día son los famosos pues niños o como, sí, niños, adolescentes, adultos, que no, los papás no son quienes como ponen los límites, ¿no? Sino es al revés, claro, ¿no? Son los niños los que ponen los límites, los que pues sí, mandan, ¿no? Entonces ese es el estilo permisivo, ¿no?
que finalmente pues no, o sea, no están apoyando como a que ellos sean autónomos, que sean seguros, ¿no? Sino todo lo contrario, haciéndolos por ellos, ¿no? Y bueno, la segunda gallina, ese es el primer estilo de crianza, ¿no? El estilo permisivo. La segunda gallina, que se llama Elvira, es una gallina muy fuerte, muy segura, ¿no? La más fuerte de todo el gallinero, pero tiene una política muy dominante, ¿no? Entonces, cuando empiezan a romper su cascarón, los polluelos salen, y cuando los está calentando bajo sus plumas, los pequeños, ¿no? Quieren asomarse a ver el calor, la luz, pero ella pega un fuerte grito y entonces los polluelos pues se vuelven a esconder, ¿no? Cuando quieren salir a buscar comida, pues los polluelos tienen miedo, ¿no? Tienen miedo porque si no encuentran comida, pues mamá no los va a ir a dejar a jugar hasta que no encuentren comida, ¿no? ¿Cómo crees que sean estos niños, no? Ya me pusiste bien nervioso con estos exámenes, ¿no? Bueno, entiendo muchas veces que viene esta parte del, ok, soy autoritario y yo digo las cosas cuando se tienen que hacer y cómo se tienen que hacer. Y pues obviamente también crecen con miedo los niños a poder tener sus propias tomas de decisiones, ¿no? Bueno, los pollos. Sí. Crecen a tener miedo de tomar sus propias decisiones, ¿no? Claro, justo. Entonces van a ser polluelos que sean temerosos, que no sepan tener decisiones, que se sientan culpables cuando crezcan por no poder encontrar comida o no poder llevarles comida a sus pequeños, ¿no? Y es ahí donde está el estilo de crianza autoritario, ¿no? Entonces van dos, el permisivo y el autoritario. Y hay una última gallina, ¿no? Esta gallina se llama Matilda, que es una gallina que pues ve que van a nacer otra vez los huevos, pero Matilda confía en que sus polluelos lo van a hacer solos, ¿no? Sí está observando, mirando, pero confía en que ellos lo pueden hacer. Entonces finalmente ellos salen, lo hacen solos, ella solamente está observando, y cuando van a recolectar comida, ella les enseña cómo. Primero les enseña cómo y después los deja intentarlo, pero lo sigue, ¿no? Los va observando. Y cuando alguno no le sale o no puede recolectar comida, entonces con cariño, con calma, con afecto, va y le vuelve a mostrar, ¿no? Practican con sus patas, practican con su pico. Y entonces finalmente, al final del día, la pequeña o el pequeño polluelo lo vuelven a intentar, ¿no? Y bueno, cuando ellos tienen calor, cuando salen de sus alas, ¿no? Deja que salgan de sus alas, pero cuando necesitan regresar, ella está atenta, cuando necesitan regresar, necesitan confort, necesitan regresar a su lugar seguro, pues ella también está ahí para cobijarlos, ¿no? Finalmente, ¿cómo crees que sea cómo crees que crezcan estos polluelos? Pues Matilde es muy inteligente. creo que es básicamente el tipo de crianza que estamos buscando todos tener, ¿no? Esta parte de enseñarle a tus hijos a tus pollos que sean libres y que tengan sus responsabilidades y que de todos modos las puertas están abiertas para regresar, ¿no? Claro. Este es un estilo de crianza democrático, ¿no? Okay. Donde los papás son los que ponen los límites, las responsabilidades, pero acorde a la edad de los niños, ¿no? Okay. Entonces, los niños poco a poco, cuando también se sienten seguros y que confías en ellos, entonces poco a poco esos límites, esos acuerdos que hay, los empiezan a respetar con cariño, ¿no? Porque saben que tú confías en ellos, que lo van a lograr. No es una imposición, no es haz lo que quieras. No es yo te lo resuelvo todo, ¿no? Exacto, justo. Muy bien. Bueno, entonces, ninguno de los tres quiero decir o quiero que se entienda que está bien o está mal, porque no es así. Simplemente hay que pensar qué estilo de crianza estoy usando y cuál usaron conmigo, ¿no? O sea, cuál fue el que predominó. Y pues hacer una reflexión, como te lo dije antes, de saber si me está funcionando, no me está funcionando, qué tengo que mejorar, qué tengo que cambiar, qué tengo que transformar. Justo ¿sí? Eso iba, Noemi, porque a veces un ejemplo clásico que dimos también al principio es esta parte del berrinche, ¿no? Inmediatamente cuando sucede eso, lo primero que pensamos es en que nos van a juzgar, ¿no? Y tendemos a ser siempre muy, muy duros con la manera de criar de muchas personas, ¿no? O sea, ese es un fenómeno que siempre nos sucede a todos los seres humanos, siempre vamos a juzgar y nunca vemos la parte de cómo lo hicimos nosotros o cómo lo estamos haciendo. Creo que lo acabas de decir muy bien, no es que uno esté bien, uno esté mal, creo que simplemente como ser humano tenemos que llegar siempre a ser mejores y a buscar siempre algo mejor. Y a lo mejor habrán tipos de crianza que así se me está dando, pero quizá pues voy a intentar dar ese brinquito, ¿no? De ok, yo me gusta imponer mucho, yo pongo mis órdenes. Bueno,
a lo mejor, o así ya empecé, creo que hay maneras de todavía poder cambiarlo, ¿no? O sea, Sí. no el hecho de que ya ese fue mi tipo de crianza y así ya mis hijos Sí. ya se amolaron y ya el resto de su vida, Claro. ¿no? Creo que sí hay esta posibilidad todavía, ¿no? Sí, y sobre todo pensando en que siempre creo que es importante que como papás pensemos cómo quiero ver a mi hijo cuando sea adulto, ¿no? Ujú, sí, claro. Porque en el intento inmediato, pues no sé, o sea, una mamá o un papá como hoy día que trabajan todo el día, pues ¿qué quieres hacer cuando llegas a casa, no? Ujú. Pues consentirlos, jugar, ¿no? O sea, todo ese tiempo que a lo mejor no le puedo dar porque estoy trabajando, se lo quiero dar en unas horas antes de que se duerma, ¿no? Pero ojo, es muy importante, o sea, siempre sí puedo consentir, pero siempre con amor y con límites, ¿no? O sea, eso es algo muy importante que no se nos tiene que olvidar, porque a veces los extremos, pues justo es eso, son extremos, ¿no? Tengo que encontrar un punto medio donde mi hijo se sienta amado, pero tampoco súper consentido, ¿no? Porque es peligroso. Claro, ese es un punto importante, ¿no? Y finalmente creo que no es tan difícil. Creo que lo que tenemos es saber qué necesitan nuestros hijos, que es una gran pregunta porque al final es qué necesitan, o sea, qué te puedo dar yo, cómo lo puedo hacer, qué necesitan los hijos para tener una crianza correcta para que ellos se sientan cómodos. Creo que hay un listado de qué necesitan los hijos finalmente y se los podemos otorgar nosotros, ¿no? Que es esta figura de tener apego, de manejar los límites y todo esto, ¿no? O sea, no creo que sea no es tan complicado encontrarlo, ¿no? Sí, justo pues revisando varios autores justo de la crianza positiva, hay ciertas cosas que nos recomiendan que nuestros hijos necesitan, ¿no? Uno, que ya lo habíamos hablado antes, es sobre la figura de apego, ¿no? Cuando tú tienes un problema, ¿quién sería la primera persona que buscarías? No me digas nombre, tal vez un amigo, un familiar, no sé. A la familia, ¿no? Ok, bueno, ok. Si nosotros como adultos, aún siendo adultos con todas las experiencias, buscamos una figura de apego que nos ayude, también los niños, ¿no? Claro. Entonces necesitan tener una figura de apego, pero nada más que esté ahí, o sea, ¿no? O sea, estando ahí, de adorno, ¿no? Sí, o sea, necesitamos una figura de apego que sea segura, que sea sensible y que también que esté disponible, ¿no? Ok. ¿Por qué segura? Bueno, porque una figura de apego segura es cuando, no sé, se me ocurre el ejemplo, ¿no? Cuando los niños llegan a Gymboree por primera vez, ¿no? En este tema de la pandemia, ¿no? Había niños que llegaban con pues mucho miedo, justo no habían convivido con niños, ¿no? Con adultos, entonces era como pues ¿dónde estoy? ¿No? O sea, sí hay juegos, me gustan, pero hay mucha gente que no conozco, entonces tengo miedo. Entonces una figura de apego segura es eso, ¿no? O sea, sí, lo suelto para que puedas explorar, conocer el mundo, pero aquí estoy, claro. ¿no? Cuando necesites un cobijo, cuando necesites un abrazo porque tienes miedo, aquí estoy. Pero cuando vuelvas a querer salir a explorar el mundo, ve, también aquí estoy, ¿no? Esa es la primera, que sea sensible porque es sensible justo a lo que decíamos antes, que no mires las conductas, que mires el sentimiento, qué está necesitando mi hijo en ese momento, por qué está haciendo el berrinche, o sea, ve atrás de eso, ¿no? O sea, ¿cuál fue? ¿Por qué llegó a llorar? ¿Por qué está gritando? ¿Por qué se siente enojado? ¿Por qué se siente triste? ¿No? O sea, ¿qué fue lo que detonó? ¿Qué sentimiento detonó que llegara a esa conducta? ¿No? Entonces es una, que sea segura. Dos, que sea sensible a lo que necesitas. Porque si tú piensas que generó ese sentimiento, entonces vas a saber cuál es la mejor respuesta. Claro, ¿no? claro. Porque a veces como por de impulso inmediato, ¿qué necesita? Ah, pues irnos, ¿no? Porque a mí me está dando pena, Sí, claro, porque claro. ¿no? Pero es pensar en qué necesita el niño, la niña, y qué esté sintiendo. Y la otra, que esté disponible, se refiere a que si yo soy una persona o un papá que tengo calma, ¿qué le voy a transmitir a mi hijo? Calma, claro. Calma, ¿no? Entonces, ante el berrinche, sé que es difícil, pero ante el berrinche, piensa en el recuerdo más bonito que tengas, en algo que te dé calma a ti. Y entonces esa calma, tenla como papá para que puedas estar disponible para cuando tu hijo se acerque en un momento de crisis y de estrés, ¿no? Entonces, a eso se refiere como una figura de apego que sea segura, que sea sensible y que esté disponible, ¿no? Correcto. Eso es lo primero. Muy bien. Ahora, la segunda es actuar desde la seguridad. Es decir, yo no puedo decirle o pedirle a mi hijo algo si le estoy diciendo algo, pero tengo cara de que no lo tengo claro, ¿no? Okay. O sea,
tengo que encajar con lo que estoy diciendo y cómo me está viendo, ¿no? Ejemplo, vamos al parque. El niño está jugando porque su necesidad es motriz, quiere correr, quiere brincar, ¿no? Entonces, mamá dice, bueno, es hora de irnos a casa, ¿no? ¿Qué es lo primero que va a decir el niño? Pues no quiero, ¿no? Claro. Entonces, ahí engloba la parte anterior, ¿no? Yo como mamá, tengo que planificar qué límites voy a poner, ¿no? Y no solo como mamá, porque no solo mamá está en casa, ¿no? Está mamá, está papá, están abuelos, están los tíos, está la persona que lo cuida, muchas personas, ¿no? Entonces, desde ahí es ¿no? Tengo que planificar con las personas que lo criamos, pues, cuáles van a ser los límites. Porque si yo no tengo los límites claros y yo digo una cosa, pero papá otra, pero el abuelo otra, ahí confundes totalmente a los niños, ¿no? Claro. Entonces, los niños no saben qué esperas de ellos y eso es algo que tienen que tener mucha claridad, qué esperan de mí, ¿no? Como niño. Esa es planificar los límites. 2, actuar desde la seguridad. Bueno, ¿por qué? Porque pues si te estoy pidiendo que nos vayamos, entonces nos tenemos que ir. Puede haber negociaciones, claro. Decirle, ok, 5 minutos más, ¿no? 5 minutos más. Pero pasan los 5 minutos y entonces ya no pasaron los 5, vámonos, ¿no? Entonces, vámonos pues hay que irnos. Tal vez hay que validar el sentimiento, sí, yo sé que estás enojado, sí, yo sé que te gustaría quedarte a jugar más tiempo, sí, pero mamá tiene que trabajar, mamá tiene que llegar a darte de cenar, ¿no? No podemos quedarnos más tiempo. Pero si él empieza a llorar y entonces yo también empiezo a estresarme y entonces yo te estoy diciendo que nos vayamos, pero por dentro, pues más bien no por dentro, sino mi cara dice como que, ay, no sé qué hacer, no, mejor te dejo, pues eso no está encajando, ¿no? Entonces, por eso te digo, la calma es muy importante, ¿no? Y ahí vienen las manipulaciones, ¿no? Porque los niños pueden ser a veces muy tiranos y verte la cara y decir, ya entendí. No, por favor, 5 ya es por minutos aquí. más, claro. Sí, claro, ¿no? claro. Y justo no es, los niños desde temprana edad no manipulan, sino ven que les funciona, ¿no? Entonces yo sé como que, ay, si lloro me vas a dejar más, pues lloro, ¿no? Pero entonces cuando ven que realmente el llorar ya no funciona, entonces es como, ok, ¿no? Entonces, mantener la calma con lo que estoy diciendo, pero también expresarlo en mis movimientos, en mi cara, en mis expresiones. Y eso lo va a entender el niño, ¿no? Ok, mi mamá hace lo que me propone que tengamos que hacer. Me está diciendo que nos vayamos y nos vamos, ¿no? 2, aún así, aunque yo estoy irritado, estoy llorando, no quiero, mi mamá sigue en calma. Y lo que me dijo lo está haciendo, aunque yo esté llorando, enojado, pataleando, mi mamá sigue en calma, ¿no? Entonces, quizá no lo entienda la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, pero la quinta, sexta, séptima lo va a entender, ¿no? Y esa es otra cosa importante, que piensen que esto de la crianza positiva no es de un día, no es de 2, o sea, es un recorrido largo, ¿no? Claro. Entonces, justo eso, tenemos que ser pacientes, no ser, ¿cómo se dice? Pues duros con nosotros mismos como padres, se trata de tener paciencia. Y pues eso sería, ¿no? Que tengas calma también, ¿no? Pero que seas, mantenerte seguro de lo que estás pidiendo y de lo que estás haciendo. Y esto involucra, bien lo acabas de decir, la crianza positiva involucra a toda la familia, bueno, no solo familia, no hablemos solo de la familia, sino de todos los responsables del desarrollo y de la crianza de ese niño o de esa niña, ¿no? O sea, también lo mencionaste, si son los abuelitos los que se encargan de criar, que también estén en este mood y traten de seguir esta parte, ¿no? Si son la tía, porque ya en estas épocas tenemos muchos tipos de familias, entonces pues creo que todos tienen que estar en el mismo carril, ¿no? Hablarlo creo que también, si te cuidan, si te ayuda la familia a cuidarlo, pues que todos estemos en este mismo, porque si no vienen estas confusiones, ¿no? Con mi abuelita sí puedo hacer lo que se me pega la gana, con mi tía puedo hacer lo que se me pega la gana, con mi papá me tengo que portar bien. Entonces creo que es importante hablarlo por todos y decir, a ver, dejar también como adultos los límites de la crianza a todos los que se encargan de criar al pequeño, ¿no? Claro, y también en esta parte del estilo de la crianza positiva, algo muy importante es que los papás tienen que entender que los niños pequeños, para ellos no es significativo la palabra no, ¿no? O sea, para empezar. O sea, si tú les dices, ya no juegues, ¿no? O sea, pues bueno, ¿por qué? Si aquí están mis juguetes, ¿no? O sea, cualquier frase que tenga por inicio un no. O sea, obviamente sí, oye, ya no podemos estar en el parque, pero en la casa hay más juguetes. En casa puedes seguir jugando, ¿no? Siempre los límites van con alternativas, claro. justo. Porque los niños, para ellos, como te digo, o sea, el no
no es significativo, entonces tengo que ponerle una alternativa, ¿no? Y nos ayuda mucho a esto también a aligerar un poco la Claro, negociación, ¿no? Claro. Justo. Y otro ejemplo clásico, ¿no? El famoso ejemplo del niño pintor. Yo llego a casa estresado, ¿no? Del trabajo. Y eso es algo muy importante que también creo que es algo que los papás tienen que saber, ¿no? Siempre hablar desde un cerebro pensante y no desde un cerebro primitivo, enojado, ¿no? Entonces yo llego de estar trabajando, donde a lo mejor mi jefe ya me regañó, donde llevo 2 horas en el tráfico, muero de hambre, ya quiero llegar a casa, ¿no? Quiero descansar, entonces llego y de repente veo todas las paredes pintadas de mi casa, ¿no? Con crayolas, con pinturas, con lo que sea, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál sería tu primera reacción después de que vienes como de mal humor? Te vuelves ¿no? loco y tratas de llevar lo que te sucedió siempre en la calle, ¿no? Justo, entonces, pues, a veces pensamos que como papás tenemos que resolver todo así en el momento que está pasando, ¿no? Y realmente no, o sea, como lo dijimos en el principio de los principios de crianza positiva, los niños también aprenden esas habilidades sociales, ¿no? Entonces, ok, sí, estoy enojado, yo papá le puedo decir, estoy enojado, papá necesita 2 minutos, papá necesita escuchar música, papá necesita meterse a su cuarto 2 minutos, pasan los 2 minutos, regresas. ¿Qué haces en esos 2 minutos? Pues calmarte, respirar, ¿no? Entender cuál es la necesidad de tu hijo, cuál es el sentimiento que tiene, ¿no? Todas estas cosas que hemos hablado, ¿no? Y analizar tu reacción, ¿no? Exacto. También vas a tener, sí, Justo. Claro. Entonces sales y entonces ahí ofreces la alternativa. No se puede pintar aquí, en las paredes no, pero en este espacio, no sé, un pizarrón, papeles pegados, en este espacio sí puedes pintar. Saca tus crayolas, tus colores, tus pinturas y aquí puedes pintar todo lo que quieras, ¿no? Entonces, ¿ahí qué hiciste? Hablar desde un cerebro pensante, donde te fuiste a calmar, pensaste en lo más bonito, no en tu cerebro primitivo de enojo, de la reacción, y además pusiste una alternativa al límite, ¿no? O sea, no aquí, sí aquí, ¿no? Pues es todo un reto. La verdad es que si tomamos esta parte de la crianza positiva y queremos hacer modificaciones con nuestro estilo de crianza, es todo un reto y hay muchas cosas que hay que ver. Y bien lo dijiste, es como tomar una decisión para hacer un cambio, ¿no? Pero creo que a la larga esto nos ayuda como padres a que pues nuestra vida sea incluso hasta más sencilla, ¿no? Al final, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Noemí, te agradezco mucho. Sé que este tema da para... Sí, mucho tiempo más. 3 horas más, sí. ¿no? Pero bueno, tenemos el tiempo un poquito corto. Te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Si quieren buscar a Noemí, pueden ir a Gymboree Cuapa. Ahí lo pueden encontrar, claro. Tomen clases. Cualquier cosa de crianza positiva también sigan las redes sociales de Gymboree. Ahí encuentran mucha información de esto y tenemos algunos talleres y webinars y cosas que pueden tomar siempre para pues tener siempre una opción para la crianza, ¿no? No todo es lo que nos enseñaron nuestros papás, no todo es lo que nuestros abuelitos le transmitieron y pues hay muchas opciones. ¿Puedo dar un último comentario? Claro que no, por supuesto. Bueno, me gustaría recomendarles 2 autores a los papás. Ah, claro, venga. Siento que son autores muy sencillos, o sea, y literal te enseñan, ¿no? Qué sí decir y qué no decir, ¿no? Cuando estamos en un momento de crisis berrinche, ¿no? La primera es Rocío Barocio y el segundo es Carlos González. Entonces, cualquier libro de ellos es muy bueno, exacto. Rocío Barocio y Carlos González. Ok, muy bien. Y pues muchas gracias por la invitación y pues bye. Te agradezco mucho. Que estés muy bien. Gracias. Hasta pronto.